Buenos días, buenas tardes, estudiantes del Colegio Politécnico de Ventanilla, UGEL de Ventanilla. Soy la profesora Ruth Zúñiga. El tema que vamos a trabajar hoy, traslación, rotación y reflexión de formas geométricas en el plano cartesiano. El propósito, representa en un plano cartesiano la composición de transformaciones geométricas de una figura. Composición de transformaciones geométricas. Vamos a recordar primero que las transformaciones geométricas isométricas que hemos estudiado son la traslación, la rotación, la simetría. Y en la simetría hemos observado dos casos, la simetría axial y la simetría central. Cuando me hablan de composición de transformaciones geométricas, quiere decir aplicar las transformaciones geométricas que hemos estudiado a una figura. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Observo el triángulo T1 de vértices ABC y que el punto A tiene como par ordenado 8, 1, el punto B tiene como par ordenado 6, 1 y el punto C tiene como par ordenado 6, 4. Debo de recordar que el primer componente representa X y el segundo componente representa Y. Me piden que traslade el triángulo 4 espacios a la izquierda. Esta información que está por escrito, matemáticamente se representa de esa manera. Como estamos hablando de una traslación, siempre nos va a dar como referencia el vector de traslación. El vector de traslación te va a indicar los espacios que se va a trasladar la figura. En este caso solamente se va a trasladar en el eje X. En el eje Y no se va a trasladar, es por eso que tiene 0. Me dice acá, traslada el triángulo 4 espacios a la izquierda. Todos los puntos del triángulo deben ser trasladados 4 espacios hacia la izquierda. El punto A, el punto B y el punto C. Observamos acá el triángulo 2 que corresponde a la traslación del triángulo 1 y lo puedo verificar. Me ubico en el punto A y cuento 4 espacios a la izquierda, 1, 2, 3 y 4. Ahora me ubico en el punto B y cuento 1, 2, 3 y 4. Ahora me ubico en el punto C y cuento 1, 2, 3 y 4. Efectivamente, el punto A, B, C se han trasladado 4 espacios a la izquierda. Ahora vamos a aplicar una rotación de 180 grados al triángulo T2 con centro de giro en el punto O. Observo acá, ya se produjo la rotación del triángulo T2 con un ángulo de 180 grados en sentido antihorario con centro en el punto O. En este caso, el centro es la intersección de los dos ejes, del eje X y del eje Y. Cuando hablamos de una rotación, tenemos que tener como referencia que el centro va a ser como el punto medio. Quiere decir que de O a A' es la misma distancia que de O a doble'. Lo mismo va a ocurrir de O a B' y de O a doble B'. Las distancias van a ser las mismas. Igual va a ocurrir para C, de O a C' y de O a doble C', la distancia es la misma. En este caso el triángulo 2 ha rotado 180 grados en sentido antihorario. Y por último vamos a aplicarle una simetría axial al triángulo T3.
Recordamos que la simetría axial actúa como un espejo y el eje de simetría es como la mediatriz. En este caso, si el punto A de mi triángulo tiene dos espacios, el punto A del triángulo 4 también debe de tener dos espacios. Si el punto B del triángulo T3 tiene 1, 2, 3, 4 espacios, el punto B de mi triángulo T4 también debe de tener 4 espacios. En este caso el punto C tiene 1, 2, 3, 4 espacios. Quiere decir que el punto C de mi triángulo T4 también debe de tener 4 espacios. Verificamos 1, 2, 1, 2. Con respecto a B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con respecto a C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Recordamos lo que hemos hecho, ¿no? Al triángulo T1 le hemos aplicado una traslación y obtuvimos el siguiente triángulo. Ahora, al triángulo T2 le aplicamos una rotación de 180 grados con centro en O y obtuvimos el triángulo T3. Ahora, al triángulo T3 le hemos aplicado una simetría axial y obtuvimos el triángulo T4. A todo ello se llama composición de transformaciones geométricas. En el ejemplo 2, observo que hay una composición de transformaciones geométricas. El polígono 1 y el polígono 2. En el polígono 2 ha ocurrido una traslación con respecto al polígono 1. Tomo como referencia el vector de traslación y me indica que traslade la figura 4 espacios a la derecha. Me ubico en el punto A y cuento el espacio. 1, 2, 3 y 4. Me ubico en el punto B y cuento los espacios. 1, 2, 3 y 4. Me ubico en el punto C y cuento los espacios. 1, 2, 3 y 4. Me ubico en el punto D y cuento los espacios. 1, 2, 3 y 4. Me ubico en el punto E y cuento los espacios. 1, 2, 3 y 4. Me ubico en el punto F y cuento los espacios. 1, 2, 3 y 4. Ahora observo el polígono 2 y el polígono 3. ¿Qué ha ocurrido? Una rotación de 180 grados. Observo los vértices del polígono tienen sentido horario. A, B, C, D, E, F con respecto al polígono 2. Y observo los vértices del polígono 3. A, B, C, D, E, F también tienen sentido horario. Entonces acá ha ocurrido una rotación de 180 grados. Observo el polígono 4 con el polígono 3 y me doy cuenta que tengo el eje de simetría G. Recordamos que el eje de simetría va a actuar como si fuera un espejo y los espacios deben ser iguales. Cuento, 1, 2 y 3 con respecto al vértice A del polígono 3 y del vértice A con respecto al polígono 4. Empezamos otra vez, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. En C, cuento los espacios. 1, 2,
3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces ha ocurrido una simetría axial. En el ejemplo 2 observo en primer lugar una traslación, luego una rotación y finalmente una simetría axial. Debemos tener presente que las transformaciones geométricas están presentes en nuestras vidas. Cuando corremos, movemos algún objeto, estamos aplicando un movimiento de traslación. Las manecillas del reloj tienen un movimiento de rotación. Observamos simetría en todo lo cotidiano de la vida. Bueno, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense mucho.